de esta revisión. Entonces, quiero iniciar con un caso clínico que tuvimos aquí el año pasado. Se trata de una paciente de 29 años, multigestante, sin antecedentes personales relevantes, y en cuanto a antecedentes familiares, únicamente mencionaba una prima materna con antecedente de SEA de mama antes de los 50 años, quien consulta a las 14 semanas aproximadamente por un cuadro clínico de 2 meses de evolución consistente en masa, pues aparición de masa a nivel de mama izquierda, de crecimiento rápido y progresivo, asociado a dolor mamario, sin cambios inflamatorios en la mama ni secreción a través del pezón. En cuanto a su control prenatal, pues este inició de forma tardía. La primera ecografía fue a las 23 más 6 semanas, con una anatomía que fue aparentemente normal. Sin embargo, en mayo realizan la ecografía de detalle anatómico a las 26 más 2 semanas, donde se evidencian hallazgos sugestivos de hipoplasia del cuerpo calloso, un ventrículo lateral izquierdo en límite superior normal, con astas anteriores dilatadas y un caum amplio. Y adicional a esto, se evidenció un riñón izquierdo pélvico con pielectasia de bajo riesgo y una CIB perimembranosa, por lo que la paciente posteriormente se le realiza una neurosonografía a las 35 semanas que confirma la hipoplasia del cuerpo calloso. Entonces, después de haber presentado pues este caso clínico, digamos que si uno está en urgencias y llega esta paciente, pues uno dice, pucha, me toca ponerme a estudiar cáncer de mama porque, pues en el embarazo, porque no sé qué se hace, no sé de qué se trata esto. Entonces, pues el cáncer de mama en el embarazo se define como todo aquel cáncer de mama durante el embarazo, el primer año posparto o cualquier momento durante la lactancia materna. Entonces, rápidamente para hacer un recorderis, tenemos que en el cáncer de mama vamos a tener los tumores luminales, que van a tener una expresión génica similar a las células del epitelio luminal, y los tumores basal-like, que tienen expresión génica similar a las del epitelio basal del acino. Y dependiendo pues con la expresión inmunohistoquímica de cada uno de los tumores, los vamos a poder clasificar entre luminales y ER2 enriquecido o triple negativo. Tenemos los luminales que se clasifican en A y B, siendo el luminal A pues el de mejor pronóstico, que tiene receptores de estrógenos y progestágenos positivos, carece pues de expresión de ER2 y tiene índices de proliferación celular bajos. Y son pues estas pacientes las que son candidatas a cirugía primaria de la mama. Después tenemos los luminal B, que son parecidos pues a los luminal A, sí, pues la diferencia es que los índices de proliferación pues son mayores. Tenemos también los ER2 enriquecidos, que únicamente tienen pues sobreexpresión del ER2, y los triple negativos, que como su nombre lo dice, pues carecen de expresión de todos estos receptores. Y ya finalmente, en cuanto a la estratificación clínica del cáncer de mama, muy rápidamente voy a hacer énfasis únicamente en la T, porque pues tanto la N como la M, digamos que es básicamente muy común pues como para los otros tumores. Entonces vamos a tener que un tumor se clasifica como T1 cuando es menor de 2 centímetros, T2 cuando es un tumor entre 2 y 5 centímetros, T3 cuando mide más de 5 centímetros y finalmente T4 cuando hay compromiso de la pared torácica, independientemente de cuál sea el tamaño tumoral. Entonces, en cuanto pues a las generalidades, el diagnóstico pues de esta patología va a representar para nosotros un riesgo, un reto, perdón, debido a que pues hay unos cambios fisiológicos propios del embarazo que van a dificultar no solamente el examen físico, sino todos los hallazgos que vamos a tener en las ayudas diagnósticas. Entonces, básicamente, digamos que en cuanto al tratamiento como y lo vamos a ir desarrollando pues poco a poco durante la charla, tenemos que se deberá brindar pues el tratamiento a las pacientes por guías, al igual que pues las pacientes no embarazadas cuando ya se haya finalizado el primer trimestre, como ya vamos a hablar más adelante. El momento del parto pues va a ser variable y se deben tomar en cuenta múltiples aspectos como el estado materno, la necesidad de terapias y el desenlace esperado tanto materno como fetal. Y es importantísimo tener en cuenta que desde el momento de la sospecha diagnóstica se va a requerir un manejo multidisciplinario en donde se debe tener en cuenta y se debe compaginar todo lo que es medicina fetal, mastología y oncología clínica para la planeación y toma de decisiones conjuntas. Entonces, en cuanto a la motivación, digamos que esta patología pues representa una situación clínica desafiante tanto para la madre como para el feto, y va a representar unos efectos que son potencialmente devastadores para la madre y para el feto.
y también para su familia. Entonces, se tiene que tomar en consideración toda la planeación del tratamiento para estas pacientes. Además, sabemos que esta es una de las patologías oncológicas más frecuentes durante el embarazo y su incidencia ha ido en ascenso debido a las mujeres hoy en día pues estamos postergando cada vez la maternidad, entonces el pico de la maternidad está coincidiendo con el pico del cáncer de mama. Rápidamente para hablarles de epidemiología, a pesar de que es una de las patologías oncológicas más frecuentes durante la gestación, afortunadamente es poco común, complicando aproximadamente 1 de cada 3.000 embarazos, con una mediana de edad al diagnóstico de más o menos 33 años y una edad gestacional promedio al momento del diagnóstico de 21 semanas. Y ya para hablar un poco de fisiopatología y características patológicas, sabemos que el embarazo va a representar como un efecto dual sobre el cáncer de mama. Vamos a tener por un lado unos efectos que son protectores y por otro lado unos efectos que son promotores. Pero lo que realmente quiero resaltar de esta dualidad, por así decirlo, es que el hecho de que la paciente esté en embarazo no va a cambiar la historia natural de la patología, porque en condiciones generales, a pesar de que va a haber pues factores promotores, estos se van a balancear, como lo vemos en la diapositiva, con los factores protectores y por eso es que los pilares de tratamiento en las pacientes gestantes con cáncer de mama no van a variar que en las pacientes no gestantes. Y ya hablando pues rápidamente de los subtipos histológicos, vamos a ver que al igual que en las pacientes no gestantes, el carcinoma ductal es el más frecuente, pero vemos que es más frecuente en estas pacientes pues gestantes hacer el diagnóstico en estadios avanzados de la enfermedad, con histológicos, compromiso ganglionar y linfovascular y también se ha visto que son más frecuentemente receptoras hormonales negativas y ER2 negativas. Y digamos que uno podría pensar, bueno, y esto puede ser por el embarazo, pero realmente cuando uno se va y compara a las pacientes embarazadas que son receptoras hormonales negativas y que tienen ER2 negativo, se da cuenta que son iguales a las pares que tienen la misma edad. Entonces realmente lo más probable es que sea por la edad y no por una característica pues específica del embarazo. Entonces ya para hablar del diagnóstico, como veníamos diciendo, pues esto va a ser un reto por los cambios fisiológicos de la mama durante el embarazo, porque pues sabemos que nuestras pacientes gestantes van a tener mamas que son hipertróficas, que son nodulares y en ocasiones incluso van a poder tener descargas a través del pezón y son estos mismos cambios fisiológicos los que nos van a condicionar un retraso en el diagnóstico y esto es lo que se cree que es responsable de que cuando se hace el diagnóstico la enfermedad ya esté más avanzada, como les contaba anteriormente. En cuanto pues a la presentación típica pues de la enfermedad, es literalmente como debutó la paciente de nuestro caso clínico, una masa palpable que puede ser indolora o puede generar dolor, y lo bueno de estas masas palpables en las mamas durante el embarazo es que la mayoría son benignas, pero es muy importante tener un alto índice de sospecha para evitar los retrasos en el diagnóstico porque esto nos va a alterar el pronóstico de nuestras pacientes. Y el seguimiento entonces se tiene que iniciar en cualquier nódulo que tenga una duración mayor de 2 semanas porque va a requerir una imagen mamaria, una biopsia TrueCut para caracterizar histológicamente la lesión y hacer la confirmación diagnóstica. Y una vez más hago énfasis en que el embarazo no debe retrasar ninguno de estos procedimientos. ¿Y qué imágenes diagnósticas vamos a tener disponibles? Entonces, por un lado tenemos la ecografía mamaria, la mamografía y la resonancia magnética, al igual que lo que utilizamos pues en las pacientes no gestantes. Entonces, como primera línea, tanto en el embarazo como en la lactancia, tenemos la ecografía mamaria. Este pues es un estudio que es muy bueno, es muy accesible para nosotros y que además no va a utilizar la radiación y está muy disponible pues en nuestro medio. Además, pues va a ser de especial utilidad para evaluar la axila. Vemos que tiene una buena sensibilidad y especificidad para la identificación de lesiones mamarias malignas y también nos va a servir como herramienta para evaluar la progresión durante la adyuvancia. Pero entonces, bueno, ¿a quién le voy a mandar una ecografía mamaria? Entonces, como les decía anteriormente, a toda aquella paciente que tenga un nódulo mamario que lleve más de 2 semanas de evolución, porque como les decía, esta va a ser la primera línea de los estudios, entonces si yo tengo una paciente que me llega con este nódulo mamario o si me dice,
me siento como una bolita y además me duele la mama. Entonces, pues este es el primer estudio que yo le voy a indicar, porque este pues nos va a permitir diferenciar entre las masas quísticas de las masas sólidas y también nos va a permitir caracterizar los márgenes, la ecogenicidad de la lesión, la forma, el patrón de vascularización y las características. Y muy importante recordar que en caso de encontrar cualquier hallazgo o lesiones características que sean pues como sospechosas, es decir, clasificadas como de un BIRATS 4 para adelante, pues este estudio deberá complementarse con estudios adicionales. ¿Y qué estudios adicionales se podrían hacer? Pues la mamografía. Pero entonces uno habla de mamografía en el embarazo y uno dice, ¿y la radiación? Sí se puede. Entonces, pues realmente no hay contraindicación y ya lo vamos a ver más adelante. Y la otra pregunta que se le viene a uno a la cabeza es, pues con todos los cambios fisiológicos del embarazo, que las mamas aumentan de tamaño y que se vuelven más densas y tienen un patrón ductal prominente, pues esto cambia la efectividad del estudio, pues porque no va a penetrar igual la imagen. Pero lo que nos dice la evidencia pues es muy variable, pero hasta la fecha pues se ha demostrado una sensibilidad que es suficiente para considerar que este estudio pues es efectivo para identificar pues lesiones sospechosas o malignas en la mama. Y retomando con lo de la radiación, muchas personas pues podrían incluso pues optar por limitar estos estudios por el temor a la exposición fetal de la radiación. Y esto lo único que va a hacer es conllevarnos pues a retrasos y errores diagnósticos. Entonces, ¿qué nos dice la EICOG? Ellos nos dicen que el umbral de la dosis fetal para presentar efectos adversos como discapacidad severa, déficit cognitivo o microcefalia, debe haber una exposición a radiación que sea pues entre 60 a 310 miligraves. Y cuando vemos aquí esta tabla que nos indican unas guías de radiología, ni la mamografía ni la radiografía de tórax convencional representan una dosis de radiación fetal suficiente para generar estos efectos en el feto, lo que significan que pues, son estudios que podemos utilizar de manera segura en el embarazo. Pero entonces, listo, me puedo quedar fresco, yo le mando la mamografía, no le pasa nada al feto con la radiación, pero ¿cuándo se la mando? O sea, ¿cuándo está indicada? Entonces, lo que les decía, siempre que en la evaluación inicial, es decir, en la ecografía, hay alguna sospecha de malignidad, yo debo hacer una imagen diagnóstica confirmatoria, que en este caso podría ser la mamografía. Entonces, como premisa general, debemos recordar que siempre la mamografía debe enviarse siempre cuando en la ecografía inicial haya sospecha de malignidad. O si, digamos, yo le hago el examen físico a la paciente y esto no me concuerda con los hallazgos que yo tengo en el reporte de la ecografía. Y además, este es un estudio que nos va a ayudar a caracterizar adecuadamente la masa mamaria, la densidad mamaria, si hay presencia o no de microcalcificaciones sospechosas y si hay presencia de distorsión de la arquitectura. Entonces aquí lo importante y el mensaje que quiero que quede es que debemos recordar que en toda paciente que tengamos un alto índice de sospecha de malignidad en la mama, debemos iniciar el abordaje diagnóstico primero con la ecografía mamaria, pero esta siempre debe ir complementada por una mamografía para descartar que no hayan alteraciones en el tejido mamario que no sean apreciables ecográficamente y sean pues pasadas por alto porque no se le hizo la mamografía. Y la otra opción que tenemos genética de mamas, que lo que va a hacer es sacarnos pues una imagen de los tejidos blandos y a diferencia de las otras dos no es operador dependiente y es especialmente útil en el contexto de las pacientes que tienen mamas muy densas. Entonces, pues esta tampoco va a requerir de uso de radiación ionizante, pero tiene un problema muy grande que es el medio de contraste. El medio de contraste lo que hace básicamente, como sabemos, es aumentar la especificidad de la resonancia, pero en el embarazo, pues el uso del gadolinio es controvertido, básicamente porque el gadolinio es hidrosoluble, entonces atraviesa la placenta, alcanza el líquido amniótico, el feto lo deglute, recircula, no se sabe exactamente durante cuánto tiempo, pero se cree pues que queda recirculando durante mucho tiempo y esto lo que hace es aumentar el riesgo de disociación de su forma quelada y aumenta el riesgo de daño fetal.
Entonces, sabiendo esto, en JAMA en el 2016 publican este estudio de cohortes con base poblacional que incluyó más de 1 millón de pacientes embarazadas con el objetivo de evaluar cuál era la seguridad de la resonancia magnética en el primer trimestre y de la administración del gadolinio en cualquier momento del embarazo. Y básicamente lo que ellos encuentran en este estudio al comparar las pacientes llevadas a resonancia en cualquier momento del embarazo comparado con las pacientes que nunca estuvieron expuestas a la resonancia es que no habían diferencias espontáneo, muerte neonatal, anomalías congénitas, pérdida visual o auditiva o cualquier neoplasia, lo que significa que la resonancia simple es un estudio seguro en cualquier etapa del embarazo. Y ya cuando compararon las pacientes que fueron llevadas a resonancia magnética contrastada versus las pacientes que nunca estuvieron expuestas a resonancia durante la gestación, se dieron cuenta que había una mayor incidencia de aborto espontáneo y muerte neonatal y que además aquellas pacientes que estuvieron expuestas a este medio de contraste, estos recién nacidos tenían una mayor incidencia de alteraciones reumatológicas y patologías inflamatorias e infiltrativas de la piel, por lo que no se recomienda el uso de la resonancia magnética por los posibles efectos del gadolinio en el feto. Pero entonces, ¿cuándo voy a mandar la resonancia o cuándo es necesario que yo la mande? Este estudio realmente pues en el embarazo rara vez está indicado, pero digamos que lo principal sería cuando yo tengo una paciente que tiene mamas muy densas, en quien yo no voy a poder evaluar el tejido mamario con la mamografía convencional y voy a requerir un estudio un poco más detallado, siempre pues haciendo énfasis que no debe ser contrastada, o en aquella paciente en donde yo tengo pues una alta sospecha de multicentricidad, por ejemplo en las pacientes con un carcinoma lobular. Y ya para la estadificación, entonces si tenemos un tumor que es clasificado como T1 o T2, se debe solicitar una radiografía de tórax con protección abdominal, función hepática y renal y un hemoleucograma completo. Tiene ganglio positivo o tiene un tumor que es clasificado como T3, se indica una ecografía abdominal y considerar resonancia de columna toracolumbar sin contraste para evaluar el compromiso óseo. Recordar que tanto el TAC como la gamografía ósea no están recomendados durante el embarazo, pero digamos que se podrían usar en ciertas, pues en ciertos casos, pero pues como premisa general pues no están recomendados. Y en las pacientes que van a recibir quimioterapia con antraciclinas se debe hacer un ecocardiograma previo a iniciar el tratamiento. Y para resumir gráficamente tenemos que la teratogénesis se clasifica en A, B, C, D y X, pues de acuerdo pues con el riesgo asociado al uso de ya sea un procedimiento, un fármaco, una sustancia, etcétera. Entonces, en la categoría A, que es la que vemos acá, tenemos todos aquellos procedimientos que no demuestran representar riesgo para el feto durante el embarazo. Entonces, aquí podemos clasificar tanto la mamografía como la radiografía simple de tórax, la ecografía o las tomografías simples. Y ya en la categoría D tenemos los procedimientos o las sustancias las cuales tienen indicios de un riesgo fetal, en las cuales estarían indicadas únicamente cuando el beneficio supera el riesgo. Entonces aquí podríamos clasificar la resonancia magnética contrastada pues por el gadolinio. Regresando entonces a nuestro caso clínico, a la paciente a las 15 semanas de embarazo le hacen perdón, una ecografía mamaria en donde evidencian un nódulo hipoecogénico en mama izquierda de 22 por 19 por 19 milímetros asociado a adenopatías axilares y posteriormente a las 21 semanas le realizan la biopsia Trucut de mama izquierda demostrando un carcinoma ductal infiltrante. No especificado, grado 3, con receptores hormonales positivos, ER2 positivo y un índice de proliferación celular del 63%, lo que lo clasifica como un luminal B. A las 23 semanas le indican los estudios de extensión, que fueron una ecografía abdominal que fue negativa y una radiografía de tórax normal. Y durante el seguimiento de esta paciente se evidencia que este nódulo mamario tiene un crecimiento rápido y progresivo, por lo que a las 23 semanas, es decir, el 8 de mayo, le indican una ecografía mamaria de control en donde se evidencia una masa bilobulada en cuadrante superior izquierdo de mama izquierda que distorsiona el tejido mamario circundante de 44 por 30 por 46 milímetros con axila negativa. Para hablar entonces del tratamiento, debemos tener en cuenta que el embarazo por sí solo no nos debe modificar el tratamiento efectivo del cáncer de mama
y todos los tratamientos que nosotros le vayamos a brindar a esta paciente deben ser seleccionados e indicados buscando la seguridad tanto de la madre como del feto. Y siempre pues tomando en consideración la biología y la estadificación de la enfermedad y las preferencias pues de la paciente. Porque aquí pues yo les puedo decir, no, sí, es que pues se le puede dar quimioterapia a la paciente, pero uno, pues o sea, esto no es un tratamiento que sea inocuo, uno le tiene que explicar a la paciente que esto tiene una serie de riesgos y si la paciente no quiere hacerse este procedimiento, pues eso es absolutamente aceptable y es una decisión que debe ser convenida pues en conjunto. Entonces, digamos que el tip general pues para conocer cuál debe ser el tratamiento en estas pacientes es seguir las guías de las mujeres no embarazadas. Entonces, inicialmente para la cirugía, que pues va a ser la primera línea de manejo, pues dependiendo de la biología del tumor, pues es segura durante cualquier momento del embarazo. Después tenemos la quimioterapia que va a tener las mismas indicaciones que en pacientes no gestantes. Lo único es que esta pues se debe tratar de retrasar hasta finalizar el primer trimestre y ya la terapia con trastuzumab pues está contraindicada. Y finalmente la radioterapia, aunque algunos grupos la consideran en etapas iniciales del embarazo, idealmente pues debe evitarse durante la gestación, pero nuevamente pues les recalco que se debe tomar muy en cuenta cada caso de forma individual. Entonces, para el manejo quirúrgico, esto se puede realizar en cualquier momento del embarazo. Lo ideal es poder hacerlo durante el segundo trimestre, pero pues obviamente esto va a depender del momento del diagnóstico. Y para este manejo quirúrgico vamos a tener básicamente dos opciones. Por un lado tenemos la cirugía conservadora de la mama, que consiste en retirar únicamente el cuadrante de la mama afectado, acompañado pues de la cirugía axilar, seguido de radioterapia de la mama con el fin de disminuir el riesgo de recurrencia. Y por el otro lado tenemos la mastectomía, que consiste en extirpación total de la glándula mamaria hasta la línea media axilar, y hoy en día lo que hacemos es una mastectomía radical modificada en donde se preserva el músculo pectoral y digamos que la ventaja relativa es que pues estas pacientes no van a requerir radioterapia de la mama posterior al procedimiento, pues a excepción de unos casos específicos, pero pues esto no es pues el objetivo de la charla. Entonces, tenemos que la cirugía conservadora de la mama se va a poder realizar en las pacientes en quienes yo haga el diagnóstico en el segundo y en el tercer trimestre y tenga la posibilidad de postergar esta radioterapia al posparto sin interferir con el plan terapéutico. Y la mastectomía realmente la puedo hacer en cualquier momento del embarazo, pero debido a lo que les explicaba previamente de la radioterapia, cuando se diagnostica un CA de mama muy tempranamente en el embarazo, pues se va a preferir la mastectomía para tratar de evitar esta radioterapia durante la gestación. Y la pregunta entonces que se nos viene a la mente es, ¿le va igual a las pacientes gestantes que a las no gestantes con la cirugía de la mama? Entonces, en el 2019 publican este estudio de cohortes retrospectivo, donde se incluyeron 63 gestantes y 82 no gestantes, con el objetivo de evaluar la supervivencia libre de enfermedad después de la cirugía conservadora de la mama. Y en cuanto pues a las características de ambos grupos, vemos que no hubo diferencias estadísticamente significativas para ambos grupos, y como lo vemos en estas curvas de Kaplan-Meier, pues no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a supervivencia libre de enfermedad ni en supervivencia global de las pacientes gestantes comparadas con las no gestantes, lo que significa que pues a las embarazadas después de la cirugía de la mama, pues de la cirugía conservadora de la mama, les va igual que a las pacientes no embarazadas. Y bueno, digamos que yo ya tengo el plan quirúrgico, la paciente, digamos que sería como nuestra paciente del caso clínico, que es una paciente que tiene ganglios axilares negativos. Entonces yo digo, bueno, en las no embarazadas hay que llevarlas a cirugía axilar, que es de estadificación y que además es pues terapéutico. Pero en las embarazadas, pues, ¿qué hago? Entonces, primero pues les voy a hablar un poco de la biopsia del ganglio centinela y de qué se trata. Entonces, básicamente en pacientes que no tienen compromiso axilar comprobado, prequirúrgicamente son llevadas a marcación de los ganglios axilares centinela con tecnesio, y adicional a esta marcación con tecnesio se realiza una inyección periareolar, que en nuestro caso se hace con azul de metileno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En cirugía, con una gama sonda, esta lo que hace es censar la presencia del tecnesio en la axila y se identifica
localización de los ganglios centinela, que adicionalmente, como se ha inyectado el azul de metileno periareolar, estos deben estar teñidos de azul. Entonces así se logra extraer los principales ganglios de la axila, tanto para estadificación axilar y pues para manejo terapéutico, pues en caso de así requerirlo, y minimizando pues la morbilidad de la cirugía axilar. Pero ¿qué pasa? Otra vez el problema con la radiación y el tecnecio. Entonces, en 2009 se publicó este estudio de cohortes publicado donde se incluyó 45 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama asociado al embarazo, que se hizo con el fin de evaluar cuáles eran los desenlaces perinatales del embarazo después de la administración periareolar con tecnecio. Y como vemos en esta tabla, los recién nacidos de estas pacientes, pues que fueron llevadas a biopsia de ganglio centinela, no hubo ningún evento perinatal asociado al uso de tecnecio y únicamente hubo una paciente, que es la que vemos acá, que requirió cesárea a las 34 semanas a causa de un defecto septal ventricular, pero pues esto no estaba asociado pues a la administración del tecnecio. Y este otro estudio de cohortes retrospectivo, publicado en el 2014, donde se incluyeron 81 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama asociado al embarazo, en donde ellos querían describir cuáles eran los resultados de las evaluaciones ganglionares y los desenlaces maternos y perinatales. Entonces, en cuanto pues a los desenlaces gestacionales, que pues es lo que nos interesa en esta charla, vemos que de las 25 pacientes que fueron llevadas a biopsia de ganglio centinela, 24 neonatos nacieron sanos y solamente uno de ellos nació con paladar fisurado, sin otras alteraciones asociadas pues al uso del tecnecio para la biopsia del ganglio centinela. Entonces, si bien como han podido ver, pues la evidencia al respecto es muy limitada y está además a estudios retrospectivos, y no disponemos pues ni de información prospectiva o aleatorizada en cuanto al uso de estos procedimientos y sustancias. En este momento, pues lo que nos dice la evidencia es que no hay efectos deleterios ni en los fetos ni en los neonatos cuando se usa pues el tecnecio para la biopsia del ganglio centinela, y esto pues es una muy buena herramienta para la estadificación axilar. Entonces por lo pronto se puede utilizar, pero pues siempre recordando individualizar pues cada caso específico. Ya en cuanto a las consideraciones especiales para la cirugía en embarazadas, recordar que las pacientes gestantes deben ser ubicadas en decúbito lateral izquierdo para minimizar la presión de la cava por el útero grávido. Entonces se puede poner como una cuña al lado derecho pues como para elevarlo. Se debe buscar pues evitar la hipovolemia y la hipoxia, por lo que se deben administrar líquidos endovenosos y en caso de requerirlo vasopresores, y además se aumenta la FiO2. Importante recordar que debido a los cambios fisiológicos, la paciente o las pacientes gestantes presentan un estado de hipercoagulabilidad, por lo que tienen mayor riesgo de tromboembolismo, y en estas pacientes pues debemos considerar la tromboprofilaxis. Y finalmente, pues siempre estar evaluando la perfusión placentaria para garantizar pues que hayan unos adecuados aportes para la unidad fetoplacentaria. Otra de las preguntas que debemos hacernos cuando vamos a llevar a la paciente a cirugía es si hacer monitoría fetal electrónica intraoperatoria. ¿Y esto por qué? Pues porque todo procedimiento quirúrgico tiene pues riesgo de hipoxia materna y fetal. Entonces, afortunadamente, pues en la cirugía de mama, digamos que el mayor riesgo de injuria vascular que tenemos sería pues lesionar la axilar. Pero a pesar de no ser pues como uno de los grandes vasos, pues al lesionarla podría generar shock e hipovolemia pues en nuestras pacientes. Entonces, la ACOG nos dice, antes de iniciar cualquier procedimiento, hagas estas dos preguntas. ¿La paciente tiene o no riesgo de hipotensión e hipoxia materna? Y además, pregunta factible es hacerle una monitoría electrónica durante el procedimiento quirúrgico. Y si la respuesta a cualquiera de estas dos preguntas es que sí, entonces se debe montar el monitoreo. Y ya para las guías ESMO, digamos que ellos como que hacen el diferencial entre el feto previable y el viable. Entonces ellos dicen que si se está pues haciendo un procedimiento quirúrgico en una paciente que tiene un feto previable, con la sola auscultación fetal previo y posterior al procedimiento quirúrgico es suficiente, pero ya cuando se
un feto que es viable, la monitoría electrónica continua se debe realizar para evaluar pues el bienestar fetal y la tocografía pues para corroborar la ausencia de actividad uterina, y ellos hablan de un periodo que yo lo denominaría como un periodo gris, que es entre las 24 y las 26 semanas, en donde realmente hay que discutir con la familia, porque dependiendo pues de las condiciones fetales, ese sería digamos que el límite de la viabilidad. Entonces hay que convenir con los familiares qué desean hacer en caso de que haya una emergencia, ya sea materna o fetal, y de acuerdo con eso, decidir cómo se debe monitorizar a esta paciente y a este feto. Ya hablando pues específicamente de la quimioterapia, al igual que las pacientes no gestantes, la dosis se va a calcular de acuerdo con la superficie corporal, y en el embarazo es muy importante tener en cuenta que debido a los cambios fisiológicos como el aumento del volumen sanguíneo y la disminución en la motilidad gástrica, esto va a interferir con la absorción y la concentración del fármaco activo. Entonces, recordemos que la terapia oncoespecífica va a estar contraindicada en el primer trimestre, pues porque este es como el punto o como la etapa clave de la organogénesis, y si nosotros administramos pues la quimioterapia durante este periodo, se interferiría pues con este proceso, pero independientemente de que se pueda administrar pues la quimioterapia durante el segundo y el tercer trimestre, pues esto no es un tratamiento que sea inocuo y tiene riesgos como lo son la restricción del crecimiento fetal, la prematuridad y el bajo peso al nacer. Importante también recordar que cuando una paciente está recibiendo quimioterapia activamente tiene contraindicación de la lactancia materna, y tanto la terapia con trastuzumab como la terapia hormonal están contraindicadas. Entonces, en 2012, en Lancet se publicó este estudio retrospectivo donde se incluyeron 442 gestantes con diagnóstico de cáncer de mama, con el objetivo de determinar cuál era la seguridad materno-fetal para el tratamiento del cáncer de mama. Y en esta tabla vemos que de las 447 pacientes que finalmente fueron elegibles para el estudio, 205 pacientes recibieron quimioterapia durante el embarazo, 192 pacientes recibieron quimioterapia después del parto de la interrupción del embarazo, 32 no recibieron quimioterapia y en 18 pacientes no se obtuvo información pues al respecto. Entonces, hablando específicamente de las pacientes que tenían compromiso metastásico, como nos muestra esta tabla, no hubo diferencias estadísticamente significativas en las tasas de parto prematuro antes de las 37 semanas, pues en las pacientes que recibieron quimioterapia, y tampoco hubo diferencias diferencias estadísticamente significativas entre, pues en cuanto al peso al nacer. Y muy importante resaltar de esta tabla que compara las pacientes que recibieron quimioterapia durante la gestación comparado con las que no recibieron, que en todas estas complicaciones pues asociadas al embarazo o complicaciones fetales, ninguna de estas fue pues estadísticamente significativa. Aquí les resalto específicamente la de la restricción del crecimiento fetal. Y finalmente nos hablan que de estas 440 en el estudio se reportaron 40 complicaciones hasta las 4 semanas de vida, que de estas 40 complicaciones, 31 fueron con la quimioterapia durante la gestación, 7 fueron sin haber recibido quimioterapia durante la gestación y 2 fueron con terapia desconocida. Y en el caso de las complicaciones asociadas a la administración de la quimioterapia, los autores hacen la anotación de que las diferencias en sus análisis, que fue la tabla que les muestro acá, no fueron clínicamente significativas y que dichas complicaciones podrían deberse a las complicaciones que son debidas por el parto prematuro. Y en este estudio de cohortes multicéntrico, donde incluyeron a 755 que recibieron quimioterapia, y de estas 451 tenían cáncer de mama, ellos querían evaluar cuáles eran las tasas de malformaciones congénitas asociadas con la edad gestacional de inicio de la quimioterapia en gestantes pues con cáncer. Y lo que vemos pues al principio de la tabla es que la mayoría de pacientes recibieron la quimioterapia después de las 12 semanas, y que estos regímenes, la mayoría fueron basados en antraciclinas y taxanos, y que la mediana de edad gestacional al
pues de esta quimioterapia fue las 22 semanas. Ellos en este estudio hablan de que se registró un total de 27 recién nacidos con malformaciones congénitas mayores y 14 recién nacidos con malformaciones congénitas menores, y lo importante que necesito resaltar de esta tabla es que nos muestra la ocurrencia de las malformaciones congénitas mayores cuando la exposición a estos agentes quimioterapéuticos es antes de las 12 semanas, y vemos como después de estas 12 semanas la incidencia de las malformaciones congénitas fue menor y se mantuvo estable hasta finalizar el embarazo. Ya en cuanto a la radioterapia, su uso, pues como les decía, es controversial. Hay unos grupos que no contraindican su uso durante la gestación, pero la mayoría de evidencia disponible recomienda evitar esta terapia durante la gestación, ya que puede generar efectos fetales como aborto espontáneo, muerte fetal y malformaciones fetales mayores a causa pues de la exposición a la radiación. Sin embargo, si partimos del hecho de que la radiación típica que se administra en las mamas a una paciente es de 46 a 60 graves, esto pues va a resultar en una dosis más o menos en el primer trimestre de 0.4 a 0.15 graves y en el segundo trimestre y pues en adelante de 2 graves. Todo esto pues dependiendo como del tamaño uterino y pues como contigüidad. Entonces, realmente si vemos los efectos nocivos antes de las 14 semanas, estos van a ocurrir con una exposición mayor a 0.04 o 0.15. Es decir, que pues uno podría considerarlo, pero digamos que conforme va avanzando la gestación, va aumentando la altura uterina, pues por proximidad la dosis de radiación al feto aumenta, haciendo pues que esto sea pues menos recomendable. Sin embargo, nuevamente hago énfasis en que se debe individualizar cada caso para pues diseñar pues el plan terapéutico que más le convenga a la paciente. Entonces, regresando al caso, nuestra paciente recibió su primer ciclo de quimioterapia a las 28 semanas, el segundo ciclo a las 31 más 3 semanas, el tercer ciclo a las 34 más 3 semanas, el parto se planeó a las 37 semanas para que no fuera después de 3 semanas de la última quimioterapia y que no coincidiera con el nadir de todas las penias asociadas pues a la quimioterapia, y se dio el último ciclo de doxorubicina ciclofosfamida 6 semanas después del tercer ciclo, ya pues cuando la paciente estaba posparto. Y la cirugía pues sería programada al finalizar la quimioterapia primaria. Sin embargo, lamentablemente perdimos contacto con la paciente y no sabemos pues si se operó o no. Entonces, y pues en cuanto al parto y el posparto, pues fue un parto sin complicaciones, y en la ecografía cerebral pues se vio la dilatación del sistema ventricular y que pues esta fue confirmada en la resonancia cerebral, y además se evidenció pues el cuerpo calloso adelgazado, los estudios infecciosos fueron negativos y la paciente pues tenía contraindicación de la lactancia. Unas consideraciones generales para el control prenatal en cuanto al manejo obstétrico: se recomienda que se haga monitoreo y pues evaluación del crecimiento fetal, sobre todo el monitoreo antes de cada quimioterapia, que pues se administra más o menos cada 3 a 4 semanas, y ya pues el momento y la forma del parto debe ser después de las 34 semanas, pero pues todo esto va a depender del tratamiento oncológico que esté recibiendo la paciente, buscando pues alcanzar la madurez fetal y evitar lo que les decía ahorita, el nadir de los leucocitos y las plaquetas, y evitar pues que la quimioterapia se haya administrado entre 3 a 4 semanas antes. Y la lactancia materna, pues como les he venido diciendo, pues está contraindicado tanto en pacientes que están recibiendo quimioterapia activa, terapia endocrina, biológicos o radioterapia. Aquí les traigo rápidamente como unos algoritmos de manejo para cada uno de los trimestres del embarazo. Entonces, hacemos el diagnóstico en el primer trimestre. Entonces lo inicial es hacer una estadificación, se debe brindar información sobre la interrupción del embarazo, y en caso de que las características del tumor pues así lo permitan, se puede brindar manejo quirúrgico, ya sea con mastectomía y estadificación axilar, y se puede posteriormente o de manera neoadyuvante iniciar la quimioterapia en el segundo trimestre. Se debe hacer una evaluación del crecimiento después de la semana 24 y hasta la semana 37,
y adicionalmente pues la radioterapia y la terapia endocrina se recomienda postergar hasta el posparto. En cuanto al segundo y el tercer trimestre, se hace inicialmente pues la estadificación y vamos a tener, digamos que los dos caminos. Tenemos inicialmente la mastectomía o la cirugía conservadora de mama, acompañado pues de la estadificación axilar y la quimioterapia adyuvante, o tenemos otro escenario que sería la neoadyuvancia, ya después acompañado pues de la mastectomía o la cirugía conservadora de la mama con estadificación axilar. Y aquí pues después de estos tratamientos específicos, hacer importante pues la evaluación del tratamiento, la evaluación del crecimiento fetal, y otra vez pues nuevamente recomendamos postergar la radioterapia, la terapia endocrina hasta el posparto. Y ya finalizando pues el tercer trimestre, también la estadificación, y se puede realizar tanto la mastectomía como la cirugía conservadora con estadificación axilar, y se debe igual hacer la evaluación del crecimiento uterino, y se puede hacer tanto la quimioterapia como la radioterapia y la terapia endocrina pues en el posparto. Y ya como conclusiones generales, sabemos pues que el cáncer de mama es uno pues de las patologías oncológicas asociadas con el embarazo más común, pero afortunadamente este es poco frecuente. El índice de sospecha de cáncer en una paciente que tenga un nódulo mamario debe ser alto, y en las mujeres embarazadas con cáncer de mama, estas deben recibir el mismo tratamiento siguiendo todas las pautas de las pacientes no embarazadas, siguiendo pues con las modificaciones que ya hablamos para proteger el feto. Y aunque se debe discutir la interrupción del embarazo durante la planificación del tratamiento, sobre todo cuando se hacen diagnósticos temprano, la interrupción del embarazo no mejora la supervivencia libre de enfermedad. Y eso es muy importante dejárselo claro a la paciente, porque esto, digamos que no va a alterar el pronóstico que ella va a tener. Y lo último, pues, es que el pronóstico pues, de las mujeres con cáncer de mama diagnosticado durante el embarazo es equivalente a los del cáncer de mama en mujeres no embarazadas, siempre y cuando nosotros podamos garantizar que la paciente reciba una terapia estándar y oportuna. Entonces es muy importante tomar en cuenta las recomendaciones y tratar de no retrasar el diagnóstico y todo el manejo mientras sea posible. Y eso es todo. Muchas gracias. Doctora, por tu presentación de un tema tan importante que nos vemos todos los días enfrentados con pacientes pues con este tipo de patología y obviamente pues con nuestros controles prenatales. Quiero darle entonces la palabra a la asesora, la doctora Catalina, que está por aquí virtual. Doctora Cata. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, María, por tu Doctora. presentación. Vale. Ya, listo. Listo, ¿no? Que buenos días a todos y que muchas gracias a María Antonia por la presentación. Ha sido una revisión que me consta ha sido compleja porque pues obviamente tiene muchas aristas. Es un tema que sigue siendo muy tabú, digamos, para nosotros, porque aunque cada vez nos vemos más enfrentados a manejar este tipo de casos, le tenemos mucho miedo al tratamiento, no tenemos, como dijo María Antonia, una evidencia muy fuerte alrededor sobre todo del manejo, pero digamos que históricamente se ha asumido pues una posición con el manejo, digamos, entre comillas, agresivo del cáncer de mama, por lo que esto implica obviamente para la mamá. Y lo que decíamos pues con María Antonia, nosotros hemos cambiado muchos paradigmas porque hemos pasado de proteger ciegamente al feto a proteger a la mamá, porque sin mamá no hay feto. Entonces, obviamente teniendo consideraciones de lado y lado. Entonces, creo que estamos virando en muchos de estos aspectos a hacer un poco más, hacer un análisis un poco más riesgo-beneficio. Yo creo que el cáncer de mama pues es un ejemplo perfecto de estas situaciones en las cuales nos toca enfrentarnos
y hablar muy claro con la paciente de cuál es el riesgo, cuál es el beneficio, y pues tomar decisiones en conjunto. No, María, felicitaciones. Ayer le dije, bueno, vas a exponer esto bien entusiasmada para que a todos nos dé ganas de seguir leyendo, y pues efectivamente creo que cumplió el objetivo. Y nada, muchas gracias, estamos atentas a cualquier duda. ¿Alguna pregunta del grupo de estudiantes y profes que están virtual? ¿O comentario? Doctora Adri, ¿sí me escucharon? Porque creo que se me perdió un momentico Sí, doctora Cata. la señal. Ah, bueno. Te escuchamos muy bien. De pronto, si alguien del grupo que esté virtual, profes o estudiantes, quiere hacer el comentario o alguna pregunta. Los profes residentes que estén acá. Doctora. Yo te voy a hacer un comentario y después hago una pregunta basada en el comentario. ¿Están escuchando a la doctora? Hasta el 2008 más o menos, que creo que fue publicada ya la edición Cochrane, el autoexamen de mama y la conducta rutinaria de la valoración mamaria estaba introducida dentro del control. Pero empezó a aparecer tres aristas o tres vertientes. La primera, hablando de que las mujeres se sentían violentadas por ese examen de mama, entonces que en realidad se justificaba o no se justificaba hacer el examen. La segunda cosa es que se evaluó en términos de salud pública. Entonces, obviamente, la conclusión Cochrane de esta revisión fue que no había evidencia para sustentar el continuar el examen valorativo de las mamas durante el control prenatal. Y casi todos los obstetras y todos pues retiramos eso, inclusive si ustedes miran las guías colombianas no tiene valoración de las mamas durante esto, y obviamente estaba sustentado también en otra cosa, que es valorar unas mamas en embarazo es difícil. Y de pronto es más fácil en el primer trimestre que cuando estoy llegando al tercer trimestre, porque ahí es complejo. No sé si ustedes se han hecho esa valoración, la han hecho alguna vez en alguna materna. Nosotros en una época la hacíamos sistemáticamente. Entonces, se ha retirado eso. Desde el 2008 hacia acá, ¿ha habido algún cambio en ese concepto? ¿Pero revisaste? Bueno, y entonces viene otra pregunta basada también en eso. Hay tres escenarios posibles: la que viene con unos factores de riesgo y viene en un seguimiento para mama, que no ha tenido todavía eso y que viene con una rutina de valoración y queda en embarazo. ¿Qué hacer con esa mujer? Segunda, la que no la ha tenido, pero sí tiene unos factores de riesgo grandes. ¿Valoramos las mamas o no las valoramos? Y la tercera es una pregunta, es que mira que todas, tú lo mostraste, las estamos diagnosticando en el segundo y tercer trimestre. Y eso se convierte en una catástrofe, y a todos nos ha tocado la señora que tenemos en la clínica particular X o Y, que la va quitando todo el mundo, retardando un diagnóstico. Quiero que me des como pautas, así como para todos, porque aquí hay estudiantes, aquí hay internos, hay los residentes, más o menos el proceder en torno a antes del diagnóstico. Pues no ya cuando yo ya me palpé la mama, porque ya me toqué una bola y me voy a tocar una bola de 3 centímetros o 4 centímetros. Ya estoy muy adelante en el proceso. Entonces, volvemos otra vez a hablar del autoexamen, que también desde la salud pública ha sido desvirtuado, pero hay que reconocer que la mujer como mujer debe reconocer sus mamas propiamente. Entonces, yo siempre he discutido mucho esa conducta en torno al autoexamen de mama, eso y la mamografía. Pues obviamente estamos en una edad en que no va a tener una funcionalidad. Doctora, pues realmente de lo que revisé y de lo que leí, no hay, digamos, ninguna indicación de hacer un seguimiento, pues como, o sea, de continuar como el seguimiento
periódico, independientemente del riesgo, pero realmente no lo revisé específicamente, no sabría. Pues yo pienso, doctora Clara, que independiente pues de las guías y todo lo que se ha hablado pues de Cochrane, siempre en primera instancia lo más importante es evaluar a un paciente y hacerle un muy buen examen físico, y lo cual debe comenzar desde la misma asesoría preconcepcional, que frecuentemente pues nos llegan y dentro de ese proceso pues hacemos una revisión de las mamas, y muchas tienen un historial que obviamente si hay un historial hay que tomar unas decisiones como más precisas. Entonces, esa información nos sobra. También estoy de acuerdo contigo que no es que estar haciendo ecografías, ni mucho menos. Ya el diagnóstico se hizo de la patología respectiva y se procederá según todo lo que nos dijiste. Pero pienso que el examen físico nunca se puede olvidar, a pesar de que hemos planeado pues como un proceso de que no es tan importante, pero realmente la importancia sí existe, porque tú te estás enfrentando a una paciente que tiene un problema, un bebé, un embarazo y un seguimiento que hay que tomar decisiones. Entonces, hacer ese diagnóstico a tiempo sí es importante, y pienso que por lo menos, como tú estás diciendo, doctora, el primer trimestre, o sea, el preconcepcional, que nos llegan para preconcepcional o las que nos llegan empezando el embarazo. Entonces, esa evaluación, no sentir como que estamos como atropellando a un paciente, revisando los senos que no debería, entre comillas, estando en embarazo, pero para empezar el embarazo, por lo menos, sí se debe evaluar los senos, y también obviamente conocer ese autoexamen. La pregunta que yo me haría es, digamos, ahí colocaste unas directrices de primero, segundo y tercer trimestre, pero me preocupa ese tercer trimestre porque realmente queda como un poco superficial, porque no es lo mismo hablar de tercer trimestre a las 28 semanas o 30 que a las 38 semanas, a las 37 y 36. Entonces creo que eso ya meritaría ser un poco más específico, porque es posible que si esa paciente llegó con un diagnóstico que se detectó porque se tocó la bola o la bolita o la masa a las 37 semanas, que fue el control por decir, pues ¿tú qué vas a hacer? Ya van a hacer, o sea, por 15 días o 20 no va a pasar nada. Entonces, como que ese límite hasta cuándo hacer cirugía y quimio y todo lo que nos explicaste, sí debería ser más selectivo para esa parte final, digamos, de las 36 semanas, el último mes de embarazo, que hace parte pues, de ese último trimestre, ¿cierto? Bueno, ¿y qué era lo otro que tenía pendiente? Entonces, ¿terminar el embarazo? No. Esperar que sea como pues un parto normal, sin ninguna afectación, ya teniendo en cuenta pues el manejo que se le va a dar, y lo que decía la doctora Cata, que es muy importante, no es el bebé, sino que es más importante, bueno, los dos son muy importantes, pero necesitamos una mamá en muy buenas condiciones para poder estar con su bebé, ¿cierto? No sé si los profes aquí quieren hacer alguna otra pregunta o comentario. Doctora Cata, ¿algo adicional? No, doctora Adri, yo creo que está claro, y yo estoy de acuerdo con la doctora Clara que pues para nosotros el pilar fundamental del diagnóstico siempre ha sido el autoexamen de mama, y yo creo que basado en eso, yo creo que hemos hecho la gran mayoría de los diagnósticos de cáncer de mama, incluso en el embarazo, porque quien conoce su cuerpo sabe cuando hay cambios. Entonces yo creo que independientemente de lo que digan las guías, sobre todo hay que empoderar a las mujeres a que conozcan su cuerpo y que exploren específicamente en el área del cáncer de mama con el autoexamen. Yo creo que ese es el pilar fundamental. Y así es como hemos diagnosticado la gran mayoría de nódulos mamarios, no solo durante el embarazo, sino pues por fuera del mismo. De acuerdo, doctora. Bueno, doctora María Antonia, muchas gracias por tu presentación. Doctora Cata, por tu acompañamiento, por los comentarios, y a todos, muchas gracias por estar presente, y bueno, bienvenidos a las actividades académicas de este año.